¿Qué es lo primero que te viene a la mente cuando piensas en Australia? ¿Un canguro lanzando una poderosa patada? ¿Un koala dormitando en la rama de un árbol? ¿O tal vez playas doradas y bosques de eucaliptos de ensueño? Pero más allá de esa belleza natural, existe un mundo al que jamás querrías enfrentarte solo. Desde criaturas gigantes que nadan en las profundidades del océano hasta monstruos reptilianos que acechan en la densa selva. Esta es la Australia que nunca antes habías visto, salvaje, peligrosa y llena de sorpresas. Prepárate, porque estás a punto de descubrir los animales más gigantescos y aterradores que Australia haya producido jamás. Uno de esos terrores era un cocodriliano terrestre, no un simple parecido a un cocodrilo, sino un verdadero pariente de los cocodrilos actuales, adaptado completamente a la vida en tierra firme. Este depredador, conocido como quincana, fue una fuerza dominante durante el período Pleistoceno. Compartía grandes similitudes con los cocodrilos modernos, e incluso en algún momento se lo consideró parte de ese grupo, hasta que la forma única de su cráneo llevó a los científicos a clasificarlo dentro del grupo extinto Mechosuchinae. Además de su cráneo peculiar, quincana tenía extremidades sorprendentemente largas para un cocodriliano, lo que le permitía levantar su cuerpo muy por encima del suelo y posiblemente correr tras sus presas. Su estilo de vida terrestre se veía reforzado por sus dedos en forma de pezuña y una cola plana, no apta para nadar. Como si su agilidad terrestre no fuera lo suficientemente aterradora, quincana no era un depredador pequeño. La mayoría de los adultos medía alrededor de 3 metros o 10 pies y pesaba aproximadamente 200 kilogramos o 440 libras, un peso similar al de un caimán estadounidense de tamaño mediano. Pero existieron individuos aún más grandes, y un fósil sugiere una longitud de 6 metros o 20 pies. A ese tamaño, podía dominar con facilidad a mamíferos medianos e incluso, en ocasiones, a algún ser humano desafortunado. Un encuentro con quincana no era nada menos que horroroso, ya que sus dientes en forma de cuchilla, fuertemente aserrados, no estaban diseñados para aplastar, sino para cortar carne con precisión, convirtiendo a sus víctimas en carne desgarrada en cuestión de segundos. Estos dientes, conocidos como dentición chifodonta, eran típicos de los dinosaurios terópodos y resultaban increíblemente efectivos para un depredador terrestre como quincana. Este tipo de estructura dental le permitía abatir presas considerablemente más grandes que él, ya que cada mordida era capaz de desgarrar gruesas capas de carne y músculo, e incluso si la víctima intentaba escapar lanzándose al agua, eso no garantizaba su seguridad. La evidencia sugiere que, a pesar de su estilo de vida terrestre, quincana pudo haber sido bastante hábil nadando. Sorprendentemente, o quizá previsiblemente, dada la fauna mortal de Australia, este formidable cocodriliano no era el único gigante terrorífico del lugar. Compartiendo los mismos paisajes, se encontraba el mayor lagarto terrestre conocido, Megalania, aunque hoy su nombre oficial es Varanus priscus, indicando su clasificación como un enorme lagarto monitor. El nombre Megalania sigue siendo de uso común, probablemente por su significado evocador, el gran errante. El nombre le queda bien, considerando sus enormes proporciones. Si bien los paleontólogos siguen debatiendo su tamaño real, hay consenso en que esta criatura medía al menos 3,5 metros o 11 pies de longitud y pesaba alrededor de 158 kilogramos o 348 libras, aproximadamente el tamaño de un lobo marino y tan pesado como un reno. En las estimaciones más extremas, Megalania pudo haber alcanzado los 7,9 metros o 26 pies, una longitud comparable a la de las anacondas más grandes conocidas, pero con mucha mayor masa, hasta 2.000 kilogramos o 2 toneladas, debido a su constitución robusta. Las estimaciones más conservadoras aún sitúan a los grandes individuos alrededor de los 575 kilogramos o 1.200 libras. Pero el tamaño no era su única ventaja. Al igual que los actuales lagartos monitores, Megalania poseía dientes largos y curvados hacia atrás, ideales para mantener el agarre sobre una presa que lucha, y los combinaba con una fuerza inmensa y garras afiladas como cuchillas para someter a sus adversarios. Fiel a su linaje, también pudo haber sido venenoso,
Se cree que todos los lagartos monitores actuales producen veneno que, en lugar de paralizar instantáneamente, actúa como anticoagulante, impide la coagulación de las heridas y prolonga el sangrado. Este efecto, combinado con bacterias y la toxicidad del veneno, provoca infecciones y shock. El dragón de Komodo, pariente vivo más cercano de Megalania, utiliza una estrategia de morder y luego retirarse, esperando a que el veneno incapacite a su objetivo. Muchos científicos creen que Megalania pudo haber empleado el mismo método. En esencia, incluso si una presa lograba escapar de sus fauces, el reloj comenzaba a correr. Esta combinación de fuerza, tamaño y letalidad venenosa hizo de Megalania uno de los depredadores más aterradores de su época. Sin embargo, si eres de los que temen más a las serpientes que a los lagartos, entonces tu peor pesadilla habría sido la enorme serpiente conocida como Wonambi. Aunque su nombre pueda sonar inofensivo, pertenecía a la ya extinta familia Matsoidae, un grupo de serpientes antiguas conocidas por su gran tamaño y mandíbulas primitivas, menos flexibles. Wonambi se deslizaba por los mismos entornos que Quincana y Megalania, y fue una de las más grandes de su tipo. Aunque no superaba del todo a las serpientes más largas de la actualidad, se acercaba bastante. Los individuos más grandes alcanzaban hasta 6 metros, o aproximadamente 20 pies, comparable a una pitón birmana de gran tamaño. Afortunadamente, Wonambi no seguía la típica tendencia australiana de ser venenosa. Aún así, su enorme masa la convertía en un depredador mortal por derecho propio. Probablemente empleaba tácticas similares a las de las serpientes constrictoras actuales, situándose cerca de fuentes de agua para emboscar a animales desprevenidos. Una vez a su alcance, se enrollaba alrededor de su víctima, aplicando presión hasta que el flujo sanguíneo al corazón y al cerebro se detenía, provocando una rápida incapacitación. Sin embargo, lo que venía después era mucho más perturbador. A diferencia de las serpientes modernas, Wonambi no podía tragar a sus presas enteras debido a su cabeza relativamente rígida y de menor tamaño. Aunque eso podría parecer un alivio para sus víctimas, la realidad era mucho más horrenda. Para compensar esta limitación, utilizaba sus dientes afilados y su fuerza descomunal para despedazar a sus presas, llegando incluso a destriparlas. Este brutal método de alimentación pudo haber cobrado más vidas humanas tempranas que los encuentros con Megalania o Quincana. De hecho, algunas comunidades indígenas modernas aún reportan muertes relacionadas con constrictores, lo que indica un peligro que ha perdurado a lo largo del tiempo. En este punto, uno podría preguntarse cómo pudo sobrevivir algún mamífero en un entorno dominado por depredadores reptilianos tan aterradores. La respuesta está en que los mamíferos de la antigua Australia eran igual de formidables, y ninguno más que el cilacoleo. Esta criatura es ampliamente reconocida como el depredador mamífero más poderoso que jamás haya evolucionado en el continente. Los ejemplares promedio eran comparables en tamaño a un jabalí europeo, pero los más grandes rivalizaban en masa y fuerza con una leona o una tigresa. A pesar de ciertas características felinas, el tlacoleo no era en absoluto un gran felino. Era un marsupial y tenía más en común con el moderno koala que con cualquier otro depredador. Al igual que el koala, poseía un cerebro relativamente pequeño, pero en el caso del tlacoleo, esto permitía una musculatura craneal más robusta y huesos más gruesos, rasgos que contribuían a una fuerza de mordida extraordinaria. Las estimaciones sugieren que un tlacoleo podía morder con tanta fuerza como un león que lo duplicara y medio en tamaño, lo que le permitía derribar presas hasta 15 veces más pesadas que él. Su método de caza era tan único como su anatomía. En lugar de colmillos típicos, tenía incisivos agrandados que actuaban como si fueran colmillos, combinados con enormes premolares en forma de cuchilla. Estos dientes trabajaban en conjunto con sus poderosas mandíbulas para infligir heridas rápidas y letales. Los incisivos perforaban la carne, mientras que los premolares seccionaban arterias principales, tráqueas y médulas espinales. Esta técnica era tan eficaz que podía acabar con presas grandes en menos de un minuto, en comparación con el largo tiempo que suelen necesitar los leones africanos. Y por si su mordida no fuera suficiente,
El tlacoleo también estaba armado con garras feroces. Cada pata delantera tenía una gran garra retráctil unida a un pulgar parcialmente oponible, lo que le permitía maniobrar y atacar con precisión. Estas garras eran curvadas, lo que sugiere además que podía trepar árboles y acantilados, e incluso arrastrar a sus presas a zonas elevadas, muy al estilo de los leopardos modernos. Esta capacidad de escalada también implicaba que podía moverse con facilidad por cuevas y terrenos escarpados, convirtiéndolo en un depredador aún más formidable. Con depredadores como estos, los primeros humanos en Australia estaban rodeados constantemente por el peligro, pero incluso los herbívoros no eran completamente inofensivos o pasivos. Con el tiempo, muchos desarrollaron sus propias defensas como respuesta a la gran cantidad de amenazas carnívoras de la región. Un ejemplo destacado de esta evolución es el diprotodón, un marsupial hoy extinto y el más grande de su clase. Pariente cercano del actual wombat, compartía ciertas similitudes físicas, aunque su tamaño era exponencialmente mayor. Con un peso que alcanzaba hasta 3,85 toneladas, era comparable en masa a un elefante asiático adulto. Esta enorme corpulencia le daba la resistencia necesaria para soportar ataques de depredadores, convirtiéndolo en un blanco arriesgado, incluso para los cazadores más feroces. Pero no era solo su tamaño lo que le brindaba protección. Su mordida también poseía una fuerza considerable. Aunque estrictamente herbívoro, el diprotodón podía generar una fuerza de mordida de hasta 11.000 newtons en sus molares traseros, suficiente para fracturar un fémur humano si se sentía amenazado. Además de estos gigantes tipo wombat, la Australia prehistórica también albergaba aves colosales, siendo una de las más notables el genyornis. Esta ave ancestral recordaba en apariencia a las temidas aves del terror de otros continentes, aunque pertenecía a un linaje completamente diferente de aves no voladoras, los Dromornithidae, comúnmente conocidos como aves del trueno. A pesar de su estructura imponente, se cree que los miembros de esta familia, incluyendo al genyornis, eran herbívoros. Aún así, fieles al estilo australiano, compensaban su dieta vegetal con un tamaño físico impresionante. El genyornis alcanzaba con regularidad alturas superiores a la de un humano promedio y solía medir alrededor de 2 metros, o 6,5 pies. Estas aves también poseían esqueletos robustos, lo que les otorgaba una estructura sólida y un peso aproximado de 250 kilogramos, o cerca de 550 libras. Aunque de dieta pacífica, no eran indefensas. Si se sentían amenazadas, probablemente confiaban en su enorme pico y garras afiladas para mantener a raya a los depredadores. A estas alturas, queda claro que la antigua Australia no era un destino apto para los débiles de corazón. Para empeorar las cosas, muchas de las criaturas mortales que hoy conocemos ya existían entonces. Arañas, serpientes, tiburones y cocodrilos compartían el territorio con estos gigantes hoy extintos. Y eso sin contar la variedad de otros animales aterradores que habitaban esa era, como tortugas prehistóricas gigantes y otras especies de cocodrilianos, como el Palimnarchus, un depredador poderoso por derecho propio. La naturaleza tampoco ofrecía tregua. El paisaje estaba moldeado por presiones ambientales intensas, incluyendo períodos prolongados de sequía, lo que aumentaba aún más los desafíos para todo ser viviente. Y sin embargo, a pesar de todo esto, los primeros humanos no solo lograron sobrevivir, sino que prosperaron. Los hallazgos arqueológicos muestran que los humanos cazaban a varias de las megafaunas mencionadas aquí, lo cual evidencia que no solo coexistieron con estas formidables criaturas, sino que también moldearon activamente su entorno y la cadena alimenticia. Quizá, al final de cuentas, la criatura más temible de la antigua Australia no fue un reptil gigante ni un ave descomunal, fuimos nosotros.